Sí, yo recapitulo sobre un tema que a veces es como... ¿Cómo? Digo, recapitulo sobre un tema que a veces es como... Recurrente. Pero es que a mí me sorprende cómo hemos perdido nosotros el entusiasmo por la celebración de las fechas patrias. Sí. Hace pocos días pasó la fecha del 20 de marzo, lunes pasado, un día de estos. No hubo una sola nota en periódicos, no hubo nada. De casualidad oí un programa de radio de Vilma Ibarra, donde ella tenía unos invitados ahí especiales que estaban hablando sobre eso a propósito de una novela de Oscar Núñez. Pero, digamos, los acontecimientos festivos, las fiestas patrias, como que dejan de celebrarse y a veces pareciera que es como intencional. No es solo la parte de que no se celebren, es que es como que hay una intención, una voluntad nacional de que no se celebren. Y sobre todo cierto tipo de fechas, ¿verdad? Porque tal vez no es que tengan que celebrarse todos los efemérides, pero cierto tipo de fechas. No, la derrota de los filibusteros norteamericanos en Costa Rica, 20 de marzo, que es del conjunto Sí, claro. de las batallas de la guerra de la campaña nacional de 1856-57, debiera ser la más importante porque fue cuando se derrotan en territorio costarricense y se expulsan a todos los filibusteros del territorio nacional y no vuelven a entrar. Y yo pienso que esa parte... No, la batalla de Santa Rosa debería tener... un sitio pero de honor de celebrarse, y sin embargo nosotros vamos a la de Rivas, que es importante, pero la de Santa Rosa pasa inadvertida prácticamente, inadvertida, y es insólito eso. Cuando uno va a la casona ya se da cuenta de que no está tan inadvertida. No, lo comentaba con un amigo, un politólogo, y me decía que él, por sus chiquitos que van a la escuela, me dijo que él ha entendido que el proceso escolar ahora festeja un poco más dentro del aula, ¿verdad? Que se estudia más, pero yo digo, externamente se ignora totalmente, y esa es una cosa que venimos fallando. Ese es un problema de cultura, de identidad, de valores patrios, de simbolismos que nosotros como nos vamos como mucho, desarraigando y desconociendo. Sí, así es. Y no hay cultura para educar en eso, me parece a mí, ¿verdad? Nosotros no tenemos héroes militares originados en ejércitos, pero sí tenemos héroes militares originados en la guerra del 56 y 57, ¿verdad? Más allá de si los queremos o no los queremos mucho. Alguien me comentó un comentario tuyo, y yo le dije la verdad que yo tampoco lo sabía, es decir, no lo tenía presente por lo menos, que fue la participación de Guardia en la guerra, sí, claro, bajo las órdenes del general Cañas. Vos lo comentaste muy bien, pero yo la verdad no lo tenía presente y el que me lo preguntó, una persona muy amiga mía, me dijo, hombre, yo no tenía ni idea de eso. Entonces tuve que confesarle que yo tampoco. Pero sí fue interesante. Él no tenía un grado militar importante en ese momento, pero sí participa en la guerra bajo las órdenes de Cañas. Y cuando fusilan a Cañas es cuando él empieza a planear pensar su golpe y a plantear, no sé si el golpe, pero digamos, cuando tiene oportunidad de abolir la pena de muerte, la abole. Sí, eso es. Inspirado quizás en aquel acontecimiento, que eso es lo importante. Sí. ¿Verdad? Pero sí. Ese fusilamiento, bueno, uno lee las versiones, ¿verdad? Y resulta inaudito, ¿verdad? Es decir, cómo le preparan que él venía a invadir, a tratar de recuperar su poder. Hay versiones sobre eso, ¿verdad? Además, en el 2021 vamos a celebrar un aniversario muy importante sobre la batalla del 56, como vamos a celebrar el bicentenario, ¿verdad? Y uno podría pensar que ahí podría estar trabajándose de alguna manera un esfuerzo nacional para exaltar esas cosas. En otros países esas batallas se exaltan y se recupera y se... Ahora, yo creo que lo de la batalla de Rivas se ha exaltado mucho, pero por la participación personal del héroe nacional, de Juan Santamaría, ¿no? Pero es que, digamos, la participación del héroe es secundaria,
vamos a ponerlo de esa forma. El escenario de la guerra conduce a la quema del mesón. No, de acuerdo, pero digo, inclusive en las lecciones de historia, en las escuelas sobre todo, lo que se destaca más es la participación de... Y es casi lo que se celebra el 11 de abril. Sí. El acto de inmolación de Juan Santamaría y no tanto la derrota de los filibusteros. Así es. Lo que vos destacaste al principio es muy importante, que en realidad el único enfrentamiento con los filibusteros en territorio nacional, que es definitivo, es el de Santa Rosa. No, y además que fue una estrategia extraordinaria, porque ellos jamás esperaron que viniera del norte. ¿Y cómo hicieron para entrar al revés? ¿Cómo? En Santa Rosa, las fuerzas costarricenses no entraron desde el sur, sino que dieron la vuelta y los atacaron del norte. Es decir, por eso fue una estrategia extraordinaria. La tropa costarricense conocía muy bien la finca. Sí, claro. Primero era de un costarricense la finca. Sí. Y la conocían muy bien. Cuando ellos ya tienen noticia de que las tropas de los filibusteros comandadas por Schlesinger habían llegado a Santa Rosa, la tropa nuestra estaba desde el 16 de marzo en Liberia, acantonada, y estaban llegando los llaneros del Guanacaste, que venían entrando del resto del Guanacaste. Y cuando planean el asalto a Santa Rosa, lo hacen con una precisión muy correcta y extraordinaria del conocimiento de la finca, donde estaban los establos, donde estaba la casa principal, y hicieron un trabajo de espionaje, digamos, de la ubicación de los filibusteros. Incluso capturan un filibustero que trata de engañarlos, que no le hacen caso, obviamente, ellos ya tienen a la información elaborada por ellos mismos, y cuando rodean efectivamente a la casona, le infringen una derrota militar en 14 minutos, en 11, 14 minutos. Hay una discusión de cuánto tiempo. Hasta Schlesinger llegó, que era el capitán, el más importante de los filibusteros después de Walker. Y después esa tropa que había entrado ahí era una tropa de muchas nacionalidades. Ahí venían de europeos y toda la cosa, eran mercenarios verdaderamente. Entonces, a todos ahí fusilaron unos cuantos. Sí, un poco. Porque la orden de Mora era que agarraban al filibustero, agarraban el territorio nacional, lo fusilaban. Pero también mataron y los fusilaron. Muchos. Los fusilaron. Huyendo. Y en esa época además existía la pena de muerte. Eso no era un problema, digamos. Pero además eran filibusteros. Y después de ahí inmediatamente se da la orden de perseguirlos por todo el territorio nacional. Y seguirlos incluso por la orilla del río, que después viene todo el otro escenario de la toma del río. Bueno, es interesantísimo. Entonces, pero esa parte, es la campaña del tránsito. Y lamentablemente eso no se estudia adecuadamente en los colegios o no se exalta, no es que no se estudie, no se exalta, no se tiene eso como una motivación. El 20 de marzo debería ser un día que, si no es feriado nacional, por lo menos debería haber una gran fanfarria alrededor de la celebración de la fecha, y no, es una cosa omisa aquí en nuestra clase política, que no le gusta recordar esos detalles. No sé si por servilismo o por antimilitarismo. Es muy extraño eso. Digamos, uno se pone a ver que yo he escuchado a muchas personas que un poco hacen mofa del hecho de que la batalla duró muy poco. Sin embargo, ahí uno se va a ver en la historia de otros, la historia del viejo continente, ¿verdad? Por ejemplo, que hay episodios más o menos de la misma dimensión que están muy en la memoria de pueblos y que fueron cruciales, ¿verdad? Eso, las dos batallas de Alejandro Nevsky con los suecos y con los caballeros teutones fueron batallillas. Es decir, cuando se repasa eso,
Dice, fueron pequeños acontecimientos militares y sin embargo están en la decisivos. memoria del pueblo. Y ¿sí? claro. Incluso, pero bueno, quién sabe qué será lo que nos... En el caso nuestro, también está la placidez de tanto tiempo sin verdaderamente enfrentarnos a situaciones semejantes, ¿verdad? O lo peor sería incluso que, como son resultado de batallas militares, como hemos abolido el ejército, no queramos exaltar por ningún lado al ejército glorioso de 1856. Sí, es una realidad. Es una realidad. Claro. Siempre recuerdo cuando yo era embajador en Venezuela una charla que me pidieron, fue pedida, ¿verdad? La Biblioteca Nacional de Venezuela me invitó a que yo hablara sobre la abolición del ejército, ¿verdad? En el año 2009. Y entonces yo le dije que sí, por supuesto, ¿verdad? Y lo anuncian con todo el protocolo que eso ocurre. Como a los 3 días antes de que se diera la charla, me llamaron de la dirección de la biblioteca, sí. ¿Verdad? Y me dice, ¿cuál es el problema? Y dice, no, es que tenemos un problemita, es que el ejército de Venezuela, en época de Chávez, quiere conocer su intervención escrita primero. Le dije, no, yo no la voy a dar escrita. Pero diga, yo no la voy a exponer escrita. Dígame si usted hay problema para que yo exponga, ¿verdad? Entonces me dijo, no hay ningún problema, embajador, no sé cuánto. Al final yo di la charla, pero el auditorio era solo militares. Es una forma de censura muy elegante, ¿verdad? No había nada más que unos cuantos civiles que seguro eran los que trabajaban en la biblioteca que les permitieron asistir. Puros chafas, cabeza. Y les dieron probablemente taquitos de algodón. Preocupadísimos de que yo iba a hablar de la abolición del ejército en Costa Rica. Claro. No, por supuesto, yo exalté la historia del ejército en Costa Rica en el periodo del siglo XIX y la guerra del 56. Después expliqué cómo se fue debilitando el ejército, pero a propósito del desarrollo de la educación y otras cosas, pero fue simpaticísima aquella anécdota. A mí me aconteció un incidente, no así tan directo en relación con el mismo tema, en una ocasión en que un personaje guatemalteco que había sido profesor en la Universidad de Costa Rica, claro, había sido profesor porque se había refugiado de Costa Rica, como suele ocurrir, ¿verdad? Sí, claro. Exilados. Para los guatemaltecos, el paraíso estaba en Costa Rica, me consta porque conocía políticos y académicos que venían a Costa Rica a pasarse unos días de paz recorriendo la avenida central. Sí. Pero en este caso, ese caballero, con quien yo había formado parte incluso de un jurado literario, me acuerdo. Y no me acuerdo con qué motivo, pero era un jurado literario. Que yo detesto eso. Entonces, se va para Guatemala, ya regresa. Las circunstancias habían mejorado para él, no para los guatemaltecos de la calle. Igual seguían matando gente. Y entonces publicó un artículo, yo no recuerdo los detalles, pero era encomioso para el ejército guatemalteco. O no, la cosa es así, yo escribí una columna bien venenosa sobre el ejército guatemalteco. Yo tenía una tía mía que empezaba a contar algo y de repente decía, miento. Entonces volví a empezar. Hoy hiciste lo mismo. Comenzó así. Yo escribí, en ese tiempo yo estaba trabajando en esas cosas por la abolición del ejército. Entonces yo escribí un artículo en el que hablaba un poco fuerte, se parecía a un amigo nuestro, sobre el ejército guatemalteco y los crímenes que estaban cometiendo, que ahora mismo están viendo a salir a flote, ¿verdad? Las barbaridades. Sí. Entonces, este señor allá en Guatemala... Está muy cerca de México. Se escribió un artículo donde se me vino al cuerpo y destacaba la importancia
que tenía el ejército guatemalteco para la identidad guatemalteca. Claro, para un tico eso es como incomestible, como inmedible, ¿verdad? Entonces, y me molestó mucho que después de que había sido mi subalterno aquí en la universidad, saliera que me saliera con esa. Entonces yo escribí una diatriba donde mencionaba la circunstancia de que él había sido puesto en el exilio por ese mismo ejército. Bueno, fui muy grosero, creo, pero ahí también es que... Sí, pero era la realidad. Resulta que llego yo a Guatemala. A la librería, no, a la librería bueno. Macondo, ¿se acuerda? Sí, claro, ¿Cómo de se llama? Dante. Sí. Dante Polimeni. Sí. Era muy amigo mío. Y me dice, ex-rector, la que ha hecho usted. Y dije, pero ¿qué pasó? Bueno, Dante era un grandotote, hombre, así, un bronco, con un vocerón. Un vocerón y mucho cabello. Sí. Era impresionante. Dante era como... Y tenía como un rinconcito allá en la biblioteca al fondo, donde él despotricaba. Era como un personaje de la Metro Goldwyn Mayer. Exactamente, sí. Como un personaje bíblico era así. Era patísima. ¿verdad? Sí, muy buena nota. La que ha hecho usted. Pero la forma como me lo dice es que me tira pata. Bueno. Me enseña un suelto impreso donde había una organización de extrema derecha guatemalteca que amenazaba de muerte a una serie de personas y entre ellas figuraba... ¿Vos? No, el que yo había puesto en evidencia. Claro, no. Y ahí digo yo, pero ¿quién lo mete? Se sienta sobre un polvorín y enciende una mecha, una mecha, ¿cómo se le ocurre? Debió haberse quedado callado cuando yo escribí lo otro, porque después todo tenía que darse cuenta de que yo no era un baboso que no sabía lo que estaba hablando, con toda la información que yo tenía sobre los crímenes que se cometían en Guatemala, todo eso que ahora las cosas comunes, y lo de eso en México. Todavía están juzgando a criminales de eso. Sí, claro. Entonces yo me quedé pálido, me cuesta mucho, pero yo no quería provocar un problema como ese, claro, no es la única razón. Ahí esa gente que lo estaba amenazando tenía su manera de hacer las cuentas, ¿verdad? Entonces, nunca supe más qué le pasó al hombre. Yo no podía seguir penando, pero era triste. Esos ejércitos y esas dictaduras en Centroamérica tenían información, digamos, que se gestaba contra esas dictaduras y esos ejércitos, obviamente, y que se gestaba no solo en sus países, sino en toda la región. Claro. Yo recuerdo cuando cayó Somoza, el búnker, que era como el cuartel principal militar de Somoza, estuvo en los primeros días de la revolución a cargo de las fuerzas insurgentes que participaron de Costa Rica con el Frente Sandinista, con el grupo que comandaba Manuel Mora Salas y Alberto Salom y ellos, ahí estaban ahí. Y yo llegué al búnker ahí como el 21 o 22 de julio, por ahí tal vez un poquito más, a finales de julio de ese año, del 79, cuando estaba ya el grupo que el frente le había encargado la protección del búnker y el cuidado, y estaban los ticos analizando la información que estaba ahí en los archivos. Ahí había un primo mío, Nelson Borges, que falleció, entre esos que estaban espiando los expedientes, y entonces me mostró un expediente mío que había, después una especie de resumen más grande y una ficha, que esa me la traje yo, ¿verdad? Donde decía Vladimir de la Cruz, dirigente estudiantil comunista, no sé cuánto, habló en el entierro de Carlos Agüero Echeverría. Había un informe muy detallado, pero en una fichita así, ¿verdad? Pero había un informe en una ficha igual, en una fichilla pequeñita que decía Sonia de la Cruz Malabasi, ¿verdad?
la prima mía también, dirigente estudiantil de la Escuela de Periodismo en la Federación de Estudiantes Universitarios. Y agregaba, siempre apoya las tesis comunistas. No decía que era comunista. Sí. Ese era el nivel de precisión que había de elección. Y yo decía, qué carajada más peligrosa, porque en esa época a veces uno viajaba por Centroamérica turisteando o en otro tipo de actividades y sin saber que ese tipo de información estaba en los archivos policiales de esos países. Lo que pasa es que no era la época actual donde eso está todo procesado electrónicamente y rápidamente se puede encontrar toda la información. Seguro eran archivos de Managua y en la frontera no tenían esos controles y entonces uno podía pasar, pero qué peligroso era, digamos, para gente, digamos, que opina, ahora sí que opina, contra una dictadura o contra un ejército en Centroamérica, desplazarse por esa zona poniendo en peligro su vida por las opiniones que ha emitido en Costa Rica. Yo creo que eso lo digo para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta, claro. Que tengan en cuenta de que las cosas que se dicen a veces públicamente registran en otro país y hoy con los mecanismos de precisión electrónica y de información de datos, alguien puede verse en un lío, en un país. No, así es. No, complicado. Eso hay que tenerlo en cuenta ahora. Pues. Sí, claro. Y más que uno de los países donde más rígido es ese sistema en el tiempo de las cachuchas fue El Salvador. Tremendo. Incluso electrónicamente. Que cuando yo me vine de Colombia, la idea que tenía Daniel era mandarme de embajador a El Salvador. Y entonces me llama Chalo Facio y me dice, mira, ¿por qué no te quedas en Colombia? Entonces, a mí me resultó muy sospechoso. Le digo, ¿por qué, Chalo? ¿Qué es lo que pasa? Es que le han informado a Daniel de los grupos militares que vos no sos muy bien visto allá. Bueno. ¿Por qué? Eso era un elogio. Claro, porque en la Secretaría General de la ODECA yo moví una serie de grupos totalmente civiles, es decir, que promoviendo candidaturas, pues no, promoviendo políticamente, pero sí las reuniones y las conferencias que se hacían y todo, tendían a eso, ¿verdad? Entonces ya me tenían como peligroso. No, pero es igual. Por supuesto, me quedé en Colombia. En las comunicaciones modernas, yo siempre le decía a mis estudiantes que tuvieran cuidado con las cosas que decían, incluso jugando, porque de pronto a alguien se le ocurre decir, voy a matar a Trump, o voy a poner una bomba, o voy a hacer tal cosa. Y ese tipo de conceptos hoy están totalmente seleccionados electrónicamente por los algoritmos que mueven eso, de manera que cuando a alguien se le ocurre decir bomba, matar a fulano de tal o tal cosa, eso automáticamente pasa al control del FBI y de los organismos de Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por un sistema que se llama ASCII, ASCII, que es electrónicamente lo que permite que uno se mete en la computadora y marca Fernando Durán y ¡pum! Inmediatamente le aparecen todos los Fernando Durán de todo el mundo, inmediatamente, por el mismo concepto, lo atrae.